Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de especiales a nivel nacional e internacional, organizados por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy, conforme a lo que dijimos en la entrega anterior, dando continuidad, nos visita nuevamente la licenciada Jorgelina Ghirotti, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos nuevamente que se haya sumado no solo a este especial, sino que haya aceptado esta propuesta mientras que ella viajaba por uno de los países más hermosos del continente, Francia, visitando diferentes ciudades. Así como lo hicimos con Estrasburgo, hoy lo hacemos con una ciudad mucho, a mi entender, una de las más bellas del continente, Francia. París, ciudad de Francia, ciudad luz, que se respira, se ve, por donde uno camina, ve arte. Así que contentísimos porque nos ilustres, sobre el tema, nos des imagen, tus experiencias, pero mucho más aún, que nos ilustres con tu capacidad académica, que nos amplíes con tus conocimientos académicos sobre este lugar tan maravilloso que es París, que hay tantos museos, tantos lugares de arte, como les decía, que se respira arte. Así que también le doy la bienvenida y agradezco a Alejandra que se ha sumado y compartimos este especial desde la primera hora. Así que muchísimas gracias a ambas. Y me voy a permitir nuevamente hacer una pequeña reseña curricular para los que se suman por primera vez a este ciclo de Jorgelina Ghirotti. Jorgelina Ghirotti es licenciada en Gestión e Historia de las Artes, especialista en Curaduría de Arte Contemporáneo. Profesora de nivel medio y universitario en Gestión e Historia del Arte. Maestranda en Curaduría de Arte Contemporáneo y doctoranda en Historia en la Universidad del Salvador. Investigadora del proyecto Monumentos y Esculturas de Buenos Aires. Genealogía de la Curaduría y Artes Electrónicas en Buenos Aires. Jorgelina publicó Curaduría Urbana en Curaduría, una aproximación genealógica. Memoria Cristal, Presente y Pasado, Imágenes Mutuas. Fue curadora del Espacio de Arte de la Alianza Francesa de Martínez y de numerosas muestras de arte contemporáneo. Es docente universitaria de grado en las cátedras de Curaduría del Patrimonio Artístico y en Prácticas Profesionales 1, 2, 3 y 4 en la Universidad del Salvador. Es miembro del Consejo Académico de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la USAL. Es jurado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad, de nuestro consejo, en los concursos anuales de artes plásticas. Fue coordinadora operativa de MACBA y actualmente Jorgelina vive y trabaja en Buenos Aires. Y ahora sí, con mucho gusto, doy paso a ustedes para que nos ilustren de este tan lindo viaje, de tanta vivencia artística y cultural que has experimentado, Jorgelina. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Mirta, y gracias también a las autoridades del Consejo por invitarme. Gracias, Mirta. Bueno, Jorgelina, vamos a iniciar el viaje en París. La gran novedad es que hay un nuevo museo hace menos de un año que va a contaminar, a llenar de arte la ciudad de París. Así que bueno, contanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, voy a compartir pantalla, así les cuento con imágenes. Bueno, caminando y transitando las calles de París. París es una ciudad cuyo primer asentamiento se remonta al año aproximado 250 a.C., y debe su nombre al pueblo galo que se asentó ahí, los parisios, que se asentó en esas tierras. Está cruzada por el río Sena,
y está dividida ya en una división, digamos, urbana, política más cercana al siglo XIX, en 20 distritos, en forma de espiral, en sentido de las agujas del reloj. El distrito 1 es el denominado Louvre, para que nos ubiquemos en la ciudad. La ciudad de París es denominada, como ustedes dijeron, Ciudad Luz, en principio porque se inicia el siglo de las luces, es decir, a través de la educación, el arte, el conocimiento. También es una gran sede gastronómica y de la moda actualmente. Pero también es llamada siglo de las luces porque fue una de las primeras que se iluminó toda la ciudad, la parte urbana, ¿no? A través de lámparas de gas. Bueno, acá estamos viendo dos de los hitos de esta ciudad maravillosa, que uno puede ir una y mil veces y siempre encuentra algún rinconcito nuevo y descubre cosas nuevas. Y si no, como dice Martí Manén, que, en un libro que titula Salir y volver a entrar de la exposición, es como cada vez que uno ingresa ve cosas nuevas, ¿no? Es decir, se lleva algún relato nuevo de la ciudad y de todo lo que podemos ver en ella. Bueno, como grandes hitos tenemos el Opéra Garnier, el Sacré-Cœur, el Hospital de los Inválidos. Bueno, pero acá tenemos dos de los más conocidos hitos de la ciudad de París, que son la Catedral de Notre Dame y el Arco del Triunfo. La Catedral de Notre Dame, como ustedes saben y es de público conocimiento, con mucha tristeza, está cerrada al público en general. Acá se ve que está amurallada, está cerrada, debido al incendio en el 2019. Pero bueno, la Catedral de Notre Dame es la catedral más importante de Francia, la más grande de Francia, y es la arquidiócesis central de París. Su piedra fundacional fue implantada en el año 1163 por el obispo Maurice de Sully. Pertenece al estilo gótico, si bien no es la primera, pero es la catedral sí más grande de Francia. Se construyó durante 200, casi 300 años. Luego tuvo varias remodelaciones, hasta que fue finalizada en el siglo XIX, fue la última remodelación, ¿no? En un periodo estuvo cerrada, clausurada, después de la Revolución Francesa, la vuelve a retomar Napoleón. Ahí él es coronado en la catedral, tiene, digamos, mucha historia, y estaba en un estado, digamos, muy deteriorado en ese momento, y gracias a un libro, del libro de Víctor Hugo, Nuestra Señora de Notre Dame, que toma conciencia popular, la catedral es restaurada casi como la vimos antes del incendio. Bueno, pasando al otro hito de la ciudad de París, esto es muy breve lo que les estoy contando, porque cada monumento merece una reflexión aparte, pero es como para ir entendiendo los hechos que fueron sucediendo en la ciudad, ¿no? El otro hito que estamos observando en la otra imagen es el Arco de Triunfo, que está situado en la línea histórica de la ciudad, que es la avenida de Champs-Élysées. Este arco es equidistante, digamos, con el otro arco contemporáneo, el de la Défense, donde actualmente están los ministerios de Francia, con una estructura totalmente modernista, que si uno se para, se ubica en el centro de la avenida, como estoy yo, que en este momento estaba cerrada porque era la noche de la inauguración de las luces de Navidad de la ciudad, y justo llovía. Se pueden ver los dos arcos, ¿no? Que en este caso no se ve porque está nublado.
El Arco de Triunfo fue realizado por encargo de Napoleón Bonaparte, entre el año 1806 y 1836, en conmemoración a la victoria de la batalla de Austerlitz. Y en él está situado en la plaza Charles de Gaulle, en donde se congregan 12 avenidas. Esa realización, esa transformación urbana es realizada en unos años posteriores por el barón Haussmann, que es el que reformula toda la disposición urbana de la ciudad de París, que luego después se remite a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando se ensanchan las avenidas, se toma ese modelo para reformular la ciudad de Buenos Aires. El Arco de Triunfo, si uno ingresa, puede actualmente ver una exposición que se inauguró en el 2008, que está curada y realizada por un artista, teórico y curador, comisario francés, que es Maurice Bayot, en donde nos cuenta toda la historia y los acontecimientos que sucedieron en el Arco de Triunfo. Y ahí también se encuentra el soldado desconocido, en conmemoración a la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los días, a las 6:30 de la tarde, se enciende una antorcha, que incluso se encendió en momentos en donde hubo acontecimientos que por ahí impedían, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero de todas maneras no hubo un día que no se encendiera la antorcha. Bueno, el Arco de Triunfo tiene en todos sus muros relieves, altos, medios y bajos relieves. Hay 4 que son principales, que están en cada uno de los pilares, en cada una de las fachadas. Uno recrea la Marsellesa, otra el Triunfo, la Paz, y el último, la Resistencia. Y el resto de los bajorrelieves son las batallas victoriosas de Napoleón, ¿no? Relata las batallas. Bueno, acá llegamos a otros de los lugares emblemáticos que no hay que dejar de ver, y que cada vez que uno va a París hay que pasar por este lugar, que es el Centro Pompidou, el Centro Cultural Pompidou, que tiene una arquitectura muy particular. Este centro fue inaugurado en 1977, su arquitectura es emblema de esa década, una década que está a bisagra de 2 movimientos, denominada high-tech, y realizado por 2 arquitectos, uno Renzo Piano y el otro Rogers, Piano y Rogers. Este tipo de arquitectura se basa en 2 elementos que hasta ese momento eran novedosos, como es el acero y el vidrio, pero a su vez remite a elementos industriales. Y los arquitectos privilegiaron 4 colores para determinar lo que era funcional al edificio. Si ustedes acá ven la escalera para subir a los diferentes niveles, que son 10, está pintada de color rojo, igual que los ascensores, y con un techo que cubre, que es transparente. Luego todo lo que son los conductos de agua están pintados de color azul, los conductos de aire están pintados de verde, y todo lo que tiene que ver con la aclimatación de amarillo, ¿no? Son los 4 colores que utilizaron los arquitectos para este espacio cultural, que también es el Museo de Arte Moderno de París, y congrega toda la colección de arte moderno de París, de Francia.
En él no solo vemos arte, o sea, es decir, vemos todas las artes, podemos ir y pasar un día entero, y ahí podemos escuchar música, ir a la biblioteca, tiene un archivo de gran documentación para investigadores, hay una hemeroteca, una gran venta de libros que no se consiguen en otros lugares, ahí lo hay, y también venta de videos insólitos, música, entonces es un centro para pasar todo el día. Acá, justo cuando yo lo visité, si ustedes ven en la fachada hay una leyenda que en realidad lo que dice en español que hay entre nosotros, traducido, y es la obra de un artista inglés que pertenece a un colectivo de performática y teatro. El artista es inglés y se llama Tim Etchells, y en conmemoración del 50 aniversario del Festival de Otoño de París, realizó diferentes intervenciones en diferentes lugares, en algunos teatros y aquí en el Centro Pompidou. La obra es de neón, si uno va en un horario que no es de días, se puede observar desde lejos, de neón rojo, y remite a eso, ¿no? Que hay entre nosotros sentimentalmente, políticamente, qué nos une, qué nos separa, e interpela al espectador como cuestionándonos, ¿no? Es un artista contemporáneo. Aquí, al costado del Centro Pompidou, está esta fuente. La fuente se llama Fuente Stravinsky. Fue realizada por dos artistas, Jean Tinguely y su esposa Niki de Saint-Paul. Y bueno, estos dos artistas son artistas de arte cinético, del movimiento Dada, y estas figuras se mueven a través del agua, que en este momento realmente daba tristeza porque estaba un poco abandonada y no estaba funcionando. Y bueno, y remiten a toda la producción de la obra de Igor Stravinsky. Y acá llegamos a lo que es lo que vos nombrabas, Alejandra, que es lo que se inauguró en mayo del 2021, la colección Pinault. Queda ahí cerca, ¿no?, del Pompidou. Sí, está muy cerca, está es como una línea donde uno, si va a París, puede ir al Centro Pompidou, está el Centro Comercial Leal, y muy cercano está la colección Pinault, ahora, que era la Bolsa de Comercio de la ciudad de París, el edificio de la Bolsa de Comercio. También está muy cerca del Museo del Louvre. Y bueno, fue inaugurada, como dije, en mayo del 2021, se fue postergando su inauguración, bueno, debido a todo lo que ocurrió con la pandemia. Esta colección, François Pinault es uno de los mayores coleccionistas del mundo, del arte, dueño de grandes marcas, y también dueño de una de las dos casas de remates más grandes del mundo en relación al arte. Y fue reformulada por el arquitecto Tadao Ando, el arquitecto japonés, y lo que trató este arquitecto es de unir, sin intervenir demasiado el edificio de cómo estaba, tratar de introducir algo de la contemporaneidad, de la arquitectura contemporánea, dentro de lo que ya estaba, y tratar de unir el pasado con el presente.
¿Y qué realiza este arquitecto? Bueno, es muy difícil tomar una imagen, se puede observar a través de un plano, pero tomar una imagen de la totalidad, lo que hizo fue introducir un círculo dentro del círculo del edificio, que es circular, introducir un círculo de hormigón, ¿no? Este círculo de hormigón, aquí se puede ver, tiene 9 metros de altura y más de 5 metros de diámetro. Y lo que hace este círculo es distribuir el espacio y también distribuir al público, ¿no? Este círculo nos lleva a las diferentes galerías que hay en la planta baja, y también las escaleras nos lleva a recorrer las salas que están en los otros niveles, que son 3, en el tercer nivel hay un restaurante, y las escaleras, bueno, nos llevan a recorrer los diferentes niveles del espacio, ¿no? Entonces, estuvo pensado para eso, para poder hacer un recorrido dentro del espacio, pero a su vez, como formar un espacio de exhibición en planta baja que sea único, con un material que es noble y propio de esta época, ¿no? Como es el hormigón arma. Bueno, continúo. Al ingresar, luego de pasar la seguridad, nos encontramos con digamos, mural, pero es una pintura de un artista francés de la Costa Azul. O sea, mirando la imagen, no podemos pensar que el artista no sea de otro lugar que de la Costa Azul, ¿no? O sea, por su influencia en el color y en la iconografía. El artista se llama Martial Reisset. Bueno, en él vemos, o sea, el colorido de la Costa Azul, pero a su vez en él vemos la ciudad, la montaña, el agua salada y el agua dulce, ¿no? Hay elementos que nos llevan a eso. Y está hecho a modo de los murales de los maestros primitivos, es decir, pero con figuras contemporáneas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida ahora real, en donde vemos toda la humanidad, personajes que remiten a toda la humanidad, ¿no? Entonces, nos hace pensar, nos hace ver, o sea, algunos que están, digamos, condenados, otros que están bendecidos, y nos presenta la humanidad con esta paleta de colores viva, o sea, viva en algunos personajes, en otro vemos una paleta más gris, ¿no? O sea que son los condenados. Y bueno, y nos interpela en dónde estaríamos nosotros, ¿no? O sea, nos hace reflexionar sobre esto, aunque parece algo, una postal, digamos, pero bueno, si nos detenemos y nos sentamos, miramos las figuras, nos hace reflexionar bastante sobre nuestro entorno y nuestro contexto. Luego, cuando ingresamos, no es fácil de verlas, pero son muy famosas estas palomas. Yo al comienzo, cuando ingresé, no las encontraba, luego cuando estaba en el primer piso, dije, acá están. Son las famosas palomas de Mauricio Cattelan, este artista italiano, que en realidad parecen palomas de verdad, o sea, las mirás y decís son palomas de verdad, y están sobre la balaustrada del segundo piso, en la terraza. Y bueno, estas palomas remiten a eso, ¿no? A mostrarnos la vida real, y están ahí como atentas a que va a acontecer algo, y uno está, o sea, mirándolas y pensando, estas palomas, o sea, vieron que las palomas cuando pasa algo vuelan todas juntas, entonces bueno, te da esa sensación de estar esperando que algo suceda para generar ese movimiento, ¿no? Pero las palomas están ahí hieráticas. Te quería preguntar si este artista fue el que hizo esa banana pegada con una cinta en Miami. Sí, justo lo iba a citar. Sí, es el artista de la banana, es el artista del caballo que está colgado en el Museo de Rivoli en Torino. Es un artista que es bastante, digamos, controvertido, irónico, y utiliza mucho el humor. O sea,
en realidad él genera con cada cosa que nos pasa, genera estas situaciones, ¿no? De ver hasta dónde llegamos, ¿no? Nos está siempre midiendo como seres humanos. Y con objetos que son totalmente cotidianos para nosotros, como es la banana y es una paloma que la vemos en cualquier lugar del mundo. Bueno, en la rotonda central también es difícil tomar una imagen para ver toda la presentación de esta instalación. Es de una artista, Urs Fischer. Esta instalación está realizada en cera, o sea, son velas. Se encendieron el día de la inauguración y se fueron consumiendo a través hasta que termine esta exposición, que creo que finaliza en poco tiempo. Se va consumiendo, es una obra que se llama de arte efímero, porque lo que va a quedar de ella va a ser el registro, es decir, es más, y es una obra mutante. Quizás yo voy ahora y no veo lo mismo que vi cuando fui la primera vez. Entonces, de nuevo, este concepto de entrar y salir de la exposición para ver algo nuevo, ¿no? Y este movimiento que genera el arte contemporáneo nos hace reflexionar sobre algo que es cotidiano. Esta instalación se trata de un monumento como hay en cualquier plaza italiana. Aquí él realizó el rapto de las Sabinas, de Gian Bologna, y alrededor de este monumento que realizó, porque en realidad lo que él quiere recrear es como un espacio público, ¿no? Como una plaza. Entonces coloca el monumento en el centro, que se va como degradando, se va disolviendo, y alrededor ubicó 7 sillas. 7 sillas que remiten a algo. 5 de ellas remiten a una tela que estaba en el techo, cuyo significado tenía que ver con el comercio de diferentes continentes. Entonces había una silla que él las copió del Museo de Quai Branly, el Museo Étnico de París. Había una silla que remitía a África, otra a la India, otra a Ghana, y 2 que tenían que ver con nuestro momento de hoy, lo contemporáneo. Una de ellas es esta silla blanca común plástica que la vemos en cualquier lugar, y a 2 asientos de avión que se iban consumiendo. ¿Por qué esto? O sea, ¿en referencia a qué? A lo que nos está ocurriendo hoy con el tema de los viajes, la estandarización, es decir, esta silla, la estandarización nos lleva a que veamos todo en cualquier lugar, y a nuestro tema de los viajes de poder o no poder viajar, ¿no? Estos asientos de avión que se disuelven. Es una obra muy significativa, con muchos significados, muchas interpretaciones, y la verdad que nos hace reflexionar desde un momento en el mundo, o sea, verla ahí in situ o como nos pone en jaque, ¿no? Y más verla disolverse. Es una obra muy fuerte. Y el arte, tanto como Catalán como este artista inglés, nacido en Chester, que se llama Brian Gardner, este artista es muy joven. El arte, sobre todo el arte contemporáneo, tiene mucho humor, ¿no? Y uno al ingresar al ascensor, al lado de la pared del ascensor, en realidad lo mirábamos porque se sentía un ruido muy repetitivo, y la gente entonces se agachaba a mirarlo, este ratoncito mecánico, que lo único que hacía es un ratoncito mecánico tartamudo, que repite siempre lo mismo,
se asoma por el hueco de la París. Sabemos que la ratita también es un símbolo de París, que la podemos ver en muchos lugares, nos cruzamos con ella en muchos lugares. Y bueno, esta ratita a lo que remite es a eso, ¿no? A que siempre hace lo mismo, y también nos cuestiona desde como seres humanos, desde el comienzo al fin, esta ratita va a terminar siempre siendo igual, va a hacer siempre lo mismo, y no genera ningún cambio, ¿no? Entonces nos hace reflexionar sobre eso. La verdad que es muy interesante todo lo que se ve en el museo, llevaría horas contar todo. Yo hice como un pequeño resumen de lo que más me interesó. Y lo que quería contar también es que para la inauguración de este museo, este tipo de obras fueron hechas in situ, se llaman de sitio específico, para el museo. Es decir, son obras hechas para el museo, se instalan en el museo y luego dejan o sea, se hicieron para este lugar, fueron in situ. Y llegamos a la Fundación Louis Vuitton, que está ubicada... La Fundación Louis Vuitton es un poco anterior, ¿no? ¿Cuántos años hace que está? La la Fundación Louis Vuitton se inauguró en el 2014. Bueno, fue realizada, también tiene una arquitectura muy contemporánea, hecha con dos materiales muy contemporáneos, que es el acero y el vidrio, por el gran arquitecto muy reconocido Frank Gehry, el mismo que hizo el Museo de Bilbao, un arquitecto nacido en Canadá, pero que se formó y vive en Los Ángeles. Y está ubicado en el bosque de Boulogne, muy cerquita del jardín de aclimatación. Entonces es hermoso el lugar también, justo este día, porque está también en la línea de Champs-Élysées, llovía, pero bueno, debajo de la estructura esta, lo que se ve al costado es toda una fuente que desciende hacia la estructura del museo. La verdad que tiene un simbolismo impresionante, y el arquitecto lo pensó luego de hacer un bosquejo en un papel, en lápiz, pensando en un barco que dirija lo cultural, la cultura en Francia, ¿no? Entonces, lo que quiso simbolizar es esto, ¿no? Un barco que va llevando, que va trasladando la cultura de Francia. Y me detuve en esta obra, si bien el museo tiene una colección permanente, y había una exposición que ahora luego vamos a hablar un poquito, me detuve en esta obra porque es de un artista argentino y está en la terraza del museo. El artista se llama Adrián Vilar Rojas, es un artista joven, es rosarino. Él representó a nuestro país en la Bienal de Venecia en el 2011. Y bueno, esta obra, él trabaja con este tipo de materiales, estas instalaciones, esculturas monumentales, de gran peso, y lo que hace con esta obra, él genera diferentes capas de materiales naturales, materiales orgánicos, materiales industriales, y lo que quiere representar con esto es a lo que nosotros llamamos compost, es ver cómo el resultado de esta unión, que todavía no la sabemos, va a resultar, ¿no?, para la humanidad. Entonces, bueno, él lo que nos hace ver es esto, lo que nosotros vamos generando, a ver, en nuestro planeta y también como personas, ¿no? Es decir, cómo vamos introduciéndonos con capas dentro de nuestro entorno social, pero a su vez con el planeta. Entonces también nos hace reflexionar y nos hace ver, digamos, es bastante fuerte lo que él hace. Así que, Jorgelina, bueno, perdón, sí. una pregunta. Ahí, bueno, se ven piedras,
plantas, tierra. Decís que también hay como si fuera el compost que uno usa para las plantas, o sea, ¿qué otras cosas hay ahí puestas? Claro, hay materiales industriales, materiales orgánicos y materiales inorgánicos. Son tres tipos de materiales diferentes que no sabemos cómo resultará su unión todavía, porque el paso del tiempo lo determinará. Es como cuando, digamos, en nuestra vida, es como cuando nacemos, y de acuerdo a cómo nos vamos moviendo en diferentes capas y en diferentes lugares, también no sabemos el resultado de nuestra vida. Bueno, él, o sea, él lo recrea a través de esto, ¿no? Y nos hace este tipo de interpelaciones, tanto a nivel social como a nivel planeta, ¿no? O sea, no sabemos el resultado del entierro de la basura en la Tierra todavía, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, él, o sea, de una manera genera esta instalación. Es muy interesante, hay obra de él en muchos museos del mundo. Yo hace unos años me encontré con una obra de él también en este museo de Turín, en el Museo Rivoli de Arte Contemporáneo, así que es muy conocido en Europa. Es interesante toda su obra. En Buenos Aires creo que está en la Galería Besancar, ¿no? Ruth Besancar, ¿no? Ruth Bensacar. Bueno, dentro de la fundación me encontré con esta exposición, que es una exposición de dos hermanos rusos, grandes coleccionistas de arte moderno y sobre todo de impresionismo. Estaba planteada en casi todas las salas del museo, ocupaba casi todo el museo. La curaduría lo que trataba de representar, acá hay algunas imágenes que lo muestran, es cómo ellos mantuvieron la colección en sus espacios de exhibición, ¿no? Cómo ellos mantenían la colección. Si ustedes observan en las imágenes, era una exhibición un poco historiográfica que iba contando cómo se fue conformando la exhibición y cómo fue ocurriendo cada hecho, ¿no? Y toda la historia biográfica de estos dos grandes coleccionistas rusos. Era la primera vez que salía de Rusia a Europa, eran más de 200 obras, y en ellas pudieron ver obras. Acá vemos una obra de Picasso, de Braque, de Gauguin, de Cézanne, es decir, Derain, Renoir, acá vemos un Renoir, Gauguin, acá vemos el periodo azul de Picasso. Bueno, la verdad que es una de las exhibiciones de arte moderno y sobre todo impresionista más maravillosas que vi desde entonces. Una colección impresionante que tiene más de 200 obras. Bueno, y acá llegamos a la estrella. A la estrella de París, que creo que todo visitante pasó alguna vez, y que bueno, uno puede ir miles de veces, pero también es muy difícil recorrerlo todo. O sea, yo de todas las veces que fui, o sea, nunca lo terminé de recorrer, fui siempre a ver cosas que me interesaban. Y bueno, el Museo del Louvre, el museo se funda en el año 1794, en lo que fue el Palacio Real, cuando la corte de Luis XIV se traslada a Versalles. Se genera aquí, se trasladan aquí primero las academias, la Academia Francesa de Pintura, se comienzan a realizar los salones y luego se instalan las colecciones, ¿no? Es un poco el inicio de la historia de las exposiciones, que esto también es interesante hablar, o sea, sobre cómo se fueron conformando y cómo llegamos hasta lo que es hoy una exposición de arte, ¿no? La historia de las exposiciones. Bueno, hoy alberga toda la colección nacional de Bellas Artes de Francia, es el Museo Nacional de Francia, y también arqueológico, hasta el impresionismo. El impresionismo lo podemos encontrar en el Museo de Orsay.
bueno, acá estamos viendo lo que ahora es el ingreso principal del museo, que se ingresa por la pirámide de cristal, realizada por el arquitecto e inaugurada en 1989, que fue un proyecto bajo la presidencia de Mitterrand, por un arquitecto chino-estadounidense, y que fue muy controversial en la época cuando se inauguró, ¿no? Cuando se presentó el proyecto sobre todo. En la inauguración ya es como que estaban más tranquilizados por esta intervención en todo este edificio barroco francés, esta intervención tan ultramoderna, ¿no? Bueno, como dije, se ingresa, si bien uno puede ingresar también por el ingreso, por la estación de subte, pero este es el ingreso principal. Yo llegué acá a lo que quiero contar sobre el Louvre, porque después en otro momento habría que hacer una charla y una exposición específicamente del Louvre y ver por lo menos los íconos, las obras emblemáticas que contiene el Louvre, pero lo que yo quiero mostrar acá es, en plena pandemia, el gran público del Louvre, que es el museo más visitado del mundo, uno de los más visitados, donde en el 2020 hubo 10 millones de visitantes, o sea, la poca gente que visitaba el museo, ¿no? Siendo Francia uno de los primeros en abrir estos espacios. Fue muy fácil la entrada, es decir, no hubo problema, pero también, bueno, acá vemos algunos hitos o íconos que se encuentran en el Louvre, como la Victoria de Samotracia, el escriba sentado, el Código Hammurabi y la Venus de Milo, que detenidamente en otra oportunidad lo vamos a describir, ¿no? Pero sobre todo me quería detener en un espacio y en una obra que es la Gioconda, ¿no? Emblemática, que quizás sea la obra más famosa del mundo, la más visitada. Y tal es así que por todo el museo se podía caminar, transitar tranquilamente, pero llegada a la sala de la Gioconda pasaba esto, ¿no? Entonces, si ustedes ven al fondo, podemos observar la Gioconda. ¿Y por qué es tan famosa la Gioconda, no? Si ustedes ven en esta sala, donde está montada la obra, hay obras magníficas, que incluso enfrentada a la Gioconda hay una obra que mide 7 metros por 10, la boda de Caná de Veronés, que es magnífica, pero bueno, todo el mundo se abarrota y están todos esperando, hice más de 40 minutos para llegar al primer, digamos, al avant-garde de la Gioconda. Todo el mundo se abarrota a este ícono del arte, ¿no? A esta obra tan famosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace famosa? Aparte de que fue pintada por Leonardo da Vinci, que la conservó hasta el día de su muerte en el castillo de Amboise, y esa sonrisa enigmática. Hubo acontecimientos en la historia del arte y de la humanidad que la fueron haciendo cada vez más famosa. Por ejemplo, el robo de 1911, cuando un empleado del museo italiano la sustrajo, y apareció tiempo después, gracias a que la quiso vender a la Galería de los Uffizi en Florencia. Y bueno, y ahí él dijo de que en realidad lo había hecho para que la obra volviera a su lugar, que era Italia. Y bueno, hubo ahí un acontecimiento que la hizo conocida. Luego, en 1919, Marcel Duchamp, muy conocidos por sus ready-made, por la fontana, el secador de botellas, es el primero que, digamos, que pone a un objeto cotidiano en lo que es la institución arte, ¿no? Es el que agarra la fuente o el migitorio y lo pone, lo ubica como obra de arte, con su firma. Marcel Duchamp, en 1919, lo que hace,
son postales a modo de panfletos de diferentes tamaños en blanco y negro con reproducciones de la Mona Lisa, y le coloca un bigote, una barbilla, y le coloca una sigla abajo, LOOQH, que en francés, traducido al español, significa la Mona Lisa tiene la cola caliente. Entonces con eso, la Mona Lisa, o la Gioconda, se hace popular, y se hace muy reconocida en todos lados. Y esto es lo que la vuelve aún más, más conocida, ¿no? Como la obra más reconocida y famosa en el mundo. En el Louvre, aparte en la Galería Italiana, de arte italiano, podemos encontrar otras obras de Leonardo, como por ejemplo San Juan el Bautista, que para mí es la obra más maravillosa de Leonardo, la Virgen de las Rocas, Santa Ana y el Niño. La Virgen de las Rocas es la versión del Louvre. Sabemos que hay otra que se encuentra en Londres. Bueno, con esto, a ver, acá, uy, ¿qué pasó? Quise un poco plantear por qué, o sea, qué es lo que buscamos cuando ingresamos a un museo. Pero sobre todo quisiera cerrar con una pregunta, ¿no? Y una pregunta que nos interpela y que la dejo abierta para que cada uno reflexionemos y que pensemos, ¿por qué deseamos estar frente a una obra de arte? ¿Qué es? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a responder en la próxima. En la próxima, que en realidad, bueno, me permito decirles ya antes de despedirme, que claro, confirmo lo que dice Ale, dejémosla planteada para nuestro próximo encuentro, porque creo que hoy fue un pantallazo, un disparador para seguir desarrollando en conjunto actividades, y justamente con el Museo del Louvre, creo que ahí tenemos muchísimo material para un próximo encuentro. Así que en ese próximo encuentro contestaremos. Yo ya tengo ganas de contestar, pero me reservo, digamos, la respuesta para nuestro próximo encuentro. Bueno, hice esta participación porque no me podía aguantar las ganas de seguir charlando o comprometiéndote para un próximo encuentro, y decirte que sí, me encantó esa pregunta, que la voy a responder con mucho gusto. Así que las dejo a ustedes antes de dar finalizada la charla, si tienen algo más que agregar. Bueno, no, muchas nada más gracias, de mi Mirta. parte. Gracias, simplemente gracias. Bueno, gracias a las dos y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo encuentro. Bueno, gracias al Consejo por este espacio. Gracias Jorgelina, gracias Ale, y bueno, como lo hago siempre, me despido de todos ustedes agradeciéndoles que nos sigan, que nos acompañen en estas entregas de arte, de charla, así que muy agradecidos todos de que nos encontremos en este espacio, y como lo hago siempre, despedirme agradeciendo muy especialmente a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a la mesa directiva, justamente por su acompañamiento y apoyo. Y ahora sí, me despido hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, que estén todos muy bien. Gracias por todo. Chao Jorgelina, chao Ale, que estén bien. Chao, chao. Gracias por todo.